Gracias, Señor, en esta mañana por habernos permitido levantarnos, poderte alabar. Tu palabra dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Y esta mañana lo hemos hecho a través de estos cantos y alabanzas a tu santo nombre, Padre, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la alabanza. Y ahora queremos venir a tu palabra, a la Biblia, Señor, a meditar en ella, escudriñarla, a ver tus enseñanzas que nos instruyen, que nos edifican, que nos exhortan, pero también nos traen consuelo, paz, alimento, nos apacientan. Por eso te pido en el nombre de Cristo Jesús que me des la gracia de poder compartirla con toda claridad, que me des la gracia para trazarla correctamente, Padre Celestial, y que tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, a mis hermanos y hermanas allá en casa, y a quien esté escuchando, Señor, esta enseñanza, pues que tu Santo Espíritu dé entendimiento, alumbre nuestro entendimiento, Padre Celestial, para comprender las maravillosas verdades de tu palabra, del Evangelio, de la Biblia, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este momento, Señor, en tus manos para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios que una vez más nos permite reunirnos para adorarle, para aprender de su palabra. Justo hoy 21, cumplimos 3 meses de nuestra última reunión físicamente, y esa fue el 22 de marzo, si muchos recuerdan, ya se pasó el tiempo, pero rapidísimo. El domingo 22 de marzo fue la última vez que como congregación nos reunimos físicamente en el templo. Luego, una semana después, nos reunimos los diáconos y desde ahí transmitimos en vivo todavía desde el templo, desde la iglesia, ahí donde estamos físicamente, y ya de ahí en adelante, hoy se cumplen 14 semanas ya transmitiendo en vivo desde casa, nosotros en casa, ustedes en casa. Y es claro que, mis hermanos, aunque no estemos físicamente reunidos, la iglesia sigue allí, la iglesia sigue vigente. La iglesia no es el templo físico, no es el edificio, la iglesia somos tú y yo y todo verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Bien decía Pablo en Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Y dónde habita este Dios todopoderoso? Dice 2 Corintios 6:16, que nosotros somos el templo del Dios viviente. Así es que la iglesia no ha suspendido actividad. La iglesia sigue sirviendo a Dios, la iglesia sigue en todo lugar donde hay un creyente, donde hay un nacido de nuevo. Ahí está la iglesia de Jesucristo, más viva que nunca, porque Cristo vive, porque su Salvador, su Redentor sigue guiándola a través de su Santo Espíritu, y la iglesia sigue extendiendo el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Es impresionante ver cómo iglesias siguen transmitiendo en vivo, cada uno con sus recursos, algunos de una manera muy profesional, otros lo hacemos pues con los recursos que hoy tenemos, pero todo con el propósito de seguir compartiendo las verdades del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ahora la iglesia, en este tiempo que Dios así lo ha permitido, sigue reunida, congregándose espiritualmente a la distancia, pero sigue sirviendo a nuestro Señor
Jesucristo. Así es que por eso tenemos que seguir predicando la palabra, cada uno desde sus casas, redes sociales. Algunos ya hemos tenido que salir por alguna circunstancia, compartir el evangelio. No dejemos de servir al Señor. La iglesia, Dios quiere encontrarla cuando venga Jesucristo trabajando para el Señor, sirviéndole, predicando, alabando y glorificando su santo nombre. Así es que bueno, vamos a continuar con el Salmo 91. Voy a darle lectura a lo que ya hemos visto, a lo que vimos la semana pasada y a lo que comenzaremos a ver hoy. Dice el Salmo 91:9, 91:1, ya ando yo muy adelantado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y hace 8 días, casi terminamos, versículo 9 y 10, que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y hoy veremos el 11 y el 10, que es la continuación, el 11 y el 12, que es la continuación de lo que vimos hace 8 días. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Qué maravillosa promesa esta de los versículos 11 y 12, pero no me adelanto, regresemos al 9 y al 10. El versículo 9 y 10, que prácticamente lo terminamos hace 8 días, es muy claro que hay una promesa: no te sobrevendrá mal, plaga no tocará tu morada. Pero ya vimos que de acuerdo al versículo 9, que ahí están los dos, de acuerdo al versículo 9, esto es para el que ha puesto a Jehová por su habitación. Esto es para todo verdadero creyente, y todo verdadero creyente pone a Jehová por su habitación. Y explicamos hace 8 días que la palabra poner habla de establecer, atesorar, preservar, velar. Y la palabra habitación es el lugar donde se mora, donde uno se establece, donde uno habita, donde uno adora. Denota una guarida, un lugar de protección, de adoración, de comunión. Por eso decíamos hace 8 días que poner a Dios por habitación habla de una comunión real, verdadera, profunda, donde yo estoy establecido con Él, morando con Él, adorándole a Él, y Él es mi protección. De hecho, la versión Dios habla hoy y la Nueva Traducción Viviente hablan de habitación como refugio, como resguardo. Dice la palabra de Dios en la Dios habla hoy: ya que has hecho al Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. O la Nueva Traducción Viviente dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Pero entonces queda claro que Dios es nuestro refugio, nuestro resguardo, pero esta palabra, ponerlo por habitación, habla de una comunión íntima, que estoy con Él, que habito con Él, que de madrugada lo busco, como hemos estudiado en esta serie, que mi deseo es encontrarme con Él cada día, con su palabra. Yo le hablo mediante la oración, Él me habla mediante su palabra, me hace saber que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, decir Salmo 91:9 que Él es mi habitación, o que lo he puesto por habitación, habla de una comunión real, verdadera, íntima en toda circunstancia.
Y entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 10. Dice aquí la palabra de Dios: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y hace 8 días comenzamos a ver o vimos: no te sobrevendrá mal. Claramente el autor, probablemente Moisés, el autor de este salmo, claramente habla de lo que ha vivido. Sabe que al poner a Dios por mi habitación, Él me guarda, Él me protege, Él es mi refugio, mi protección. Y dice la palabra de Dios: no te sobrevendrá mal. Vimos que la palabra sobrevendrá es una palabra hebrea, aná, que significa algo que viene y te derrota, te conquista, te pone en una adversidad, de una manera que te pone contra las redes sin escapatoria alguno. Habla de vencer, de que te vence, te derrota y te destruya. Y aquí la palabra de Dios dice: no te sobrevendrá mal. Y la palabra mal puede ser, pues, una aflicción, una adversidad, un peligro, una desgracia. La promesa de la palabra de Dios, tal como traduce muy bien la Nueva Traducción Viviente, es que ningún mal nos conquistará. Hermanos en Jesucristo, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de peligros de todo tipo. Peligros materialmente que pueden amenazar nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra integridad, y peligros espirituales. Entonces, claro que el creyente enfrenta males y peligros y adversidades, pero ninguna de ellas, a quien ha puesto a Jehová por habitación, ninguna de ellas lo conquistará. Tenemos la victoria en Jesucristo. La palabra de Dios es clara, que cualquier cosa que a mí me pase en la voluntad de Dios, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, ninguna cosa que le pase al creyente, al verdadero cristiano, finalmente lo derrotará, lo destruirá, lo conquistará, porque Dios lo va a usar para bien. Lo veíamos hace 8 días. O como dice la Nueva Traducción Viviente: y sabemos que Dios, que hace que todas las cosas buenas y malas, cooperen para bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, es claro que ningún mal será para el creyente una desgracia. Vimos el ejemplo de Job, de Esteban. Quizá para mucha gente lea lo que le pasó a Job: pierde sus propiedades, su ganado, sus siervos, mueren sus hijos, y encima aún pierde su salud con una sarna maligna. Pero vemos que él, como protagonista, adora a Dios. Pasó momentos difíciles en ese proceso, pero él adoró a Dios y terminó conociéndolo más que nunca. O Esteban, que muere apedreado, que muere lapidado, cruelmente apedreado por predicar el evangelio, pero él vio la gloria de Dios, vio a Cristo sentado a la diestra, aún tuvo tiempo para decir a Dios que perdone los pecados de quienes lo estaban asesinando. Entonces vemos que a la luz de la Biblia, al verdadero creyente no le sobreviene ningún mal. Es decir, ningún mal va a ser una desgracia que lo destruya, porque aún la misma muerte nos lleva inmediatamente a la presencia de Dios en la eternidad. Ahí nos quedamos hace 8 días. Lo dije muy rápido, solo era un repaso, y hoy vamos a ver claramente que dice la palabra de Dios en el Salmo 91:9, que a quien ha puesto a Jehová, al Altísimo, por habitación, versículo 10, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué significa esta promesa? La palabra plaga en el hebreo nagá significa algo que golpea violentamente, que azota, que destruye violentamente. Puede ser una familia, una ciudad, una casa, un país, algo que provoca un daño irreparable. Puede ser una plaga de animales, sabemos de plagas que existen. Puede ser una plaga de enfermedad, como una pandemia que está sucediendo. El diccionario, por ejemplo, dice que plaga
pueden ser dos cosas: colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Pero también dice que una plaga puede ser un daño o desgracia que afecta de manera generalizada a un gran número de personas, a gran parte de una población, y que causa un perjuicio grave. ¿Cuál es la promesa de Dios, mis hermanos? Quien escribe este salmo, y si fuera Moisés, como lo hemos estudiado, pues claro que sabe lo que escribe. Moisés supo y vivió cómo, cuando vinieron las plagas como juicio de Dios, las plagas como juicio de Dios sobre el pueblo egipcio, ninguna plaga tocó la morada del pueblo de Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 12:13, la última de las plagas, donde Dios manda sacrificar un cordero y que esa sangre fuera puesta en los dinteles de las puertas, en los dinteles de las ventanas. Dice Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, escuchen, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por cierto, aquí se instituye la Pascua que año con año celebran los judíos para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto cuando vivía esclavo en ese país. Entonces, de manera espiritual, sabemos que este pasaje pues estaba apuntando, tipificando a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Era la sangre de Jesucristo la que se derramó en la cruz del Calvario para librarnos no de una plaga física, no de una mortandad física nada más, sino para librarnos de la condenación eterna. Recordemos que dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Éxodo 12:13 espiritualmente apuntaba hacia la obra de Jesucristo, hacia la sangre de Cristo que nos libra de la mortandad eterna, de la condenación eterna. Recuerden que la sangre de Cristo fue el pago total y absoluto por todos nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, que sabemos que fuimos rescatados, salvados de una manera vana de vivir, que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados, salvados? Con la preciosa sangre de Jesucristo. Dice el Salmo, la Nueva Traducción Viviente, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, versículo 19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, regresando a Éxodo 12:13, aquí vemos tipificado la sangre de Cristo siendo derramado por nuestros pecados. Pero sabemos que lo que sucede aquí en Éxodo 12:13, sí. Regresando a Éxodo 12:13, es claro que el pueblo de Israel fue librado físicamente de la plaga, es decir, de manera literal vino la plaga, la mortandad que mató todo varón primogénito en Egipto,
e incluso todo macho animal, todo macho de los animales fue muerto por esa plaga, pero la plaga de mortandad no tocó al pueblo de Dios. Se cumplió el Salmo 91:10, ni plaga tocará tu morada. Cuando Dios envía juicio, el juicio es sobre el pecador, el juicio es sobre el que se ha apartado de él. Las plagas que estamos leyendo es juicio sobre el pueblo de Egipto, y muchas veces Dios envió plagas para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Incluso cuando alguien quería dañarlos, Dios en su soberanía podía emplear plagas. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella escena donde Abraham va con Faraón, va con Sarai su esposa, la cual era hermosa, dice la Biblia, y para no tener peligro, esconde la verdad de que Sarai era su esposa y dice que era su media hermana? Recordemos que decir una media verdad para ocultar una verdad finalmente es una mentira. Ciertamente Sarai era su media hermana, pero él quiso ocultar para no ponerse en riesgo y ayudarle a Dios para que no le pasara nada. Quiso ocultar la realidad de que Sarai era su esposa. Muchas veces creemos que podemos ayudar a Dios con nuestras formas humanas. A ver, ¿cómo le ayudo a Dios? Cuando Dios habla de que nosotros debemos decir siempre la verdad. Nunca la mentira es un método para ayudar a Dios. Bueno, pero finalmente Dios en su gracia y viendo la maldad de Faraón y lo que querían hacer con Sarai, dice Génesis 12:14, que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, Sarai. También vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Pero obviamente Dios, viendo la mala intención de Faraón, lo que querían hacer con Sarai, independientemente que Abraham pues había ocultado esa verdad, dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces, en muchas ocasiones las plagas representan juicio de Dios contra la humanidad, pero también las plagas pueden ser un juicio de Dios para el que se rebela contra Dios, como sucedió con Israel en muchas ocasiones. Se rebeló contra Dios, se apartó de Dios, se apartó de sus caminos, se apartó de obedecer su palabra. ¿Y cuántas veces Israel cayó, por ejemplo, en idolatría? Qué grave Israel, que conoció a Dios, que fue librado por mano poderosa de Egipto, que vio el poder de Dios obrando de manera maravillosa, terminaran adorando a los seres creados, animales, hasta terminaron adorando montes y becerros y cuanta cosa. Eso es la idolatría que Dios aborrece. Ese es el problema de la gran mayoría de la humanidad, que dice Romanos 1:25, que terminaron, dice la palabra de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Gravemente, pues, el pueblo de Israel en muchas ocasiones terminó en idolatría. Idolatría que Dios condena. Y tan condena la idolatría que estudiamos hace varios meses en la ley moral de Dios, o los conocidos como 10 mandamientos, que los primeros 10 mandamientos van directamente contra prohibiciones a la idolatría. Así empiezan los 10 mandamientos, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya estudiamos esa serie de los 10 mandamientos y vemos cómo lo primero es prohibiciones claras contra la idolatría. Tenemos un Dios celoso, que solo Él como Dios, creador, poderoso, santo, Él es digno de ser honrado, adorado, de que nos postremos ante Él, nunca ante una imagen, nunca ante una creación de Dios, sea un ser humano, un cuadrúpedo, un animal, un cuadro, una figurita, nada absolutamente. Por cierto, qué interesante que la Iglesia Católica en sus mandamientos que enseña en la, ¿cómo le llaman? En el catecismo. A mí me tocó cuando yo era niño, pues era católico y me llevaron al catecismo y recuerdo cómo ahora, conociendo la palabra de Dios, cómo cercenaron estos mandamientos. Y fíjense, solo por poner un ejemplo, los primeros 3 mandamientos que maneja el catecismo de la religión tradicional. Ahí están. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, santificarás las fiestas. ¿Dónde dejaron la idolatría? ¿Dónde dejaron el no te inclinarás a ellas ni las honrarás? Las borraron de un plumazo porque ellos practican la idolatría que Dios condena. Entonces, hablando de las plagas, les decía que en ocasiones Israel, que se apartó de Dios, se fue a la idolatría. En una ocasión terminaron adorando montes, fíjense, terminaron adorando a los montes y Dios tuvo que traer juicio de plagas contra Israel. Siempre, en todo juicio, siempre había un remanente fiel, un pequeño grupo de personas en el pueblo de Israel que no se rebelaron a Dios. Era el pueblo fiel, el pueblo que realmente adoraba a Dios. Pero fíjense lo que dice Ezequiel 6:11. Así ha dicho Jehová el Señor, ya enojado por la idolatría, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre, y escuchen, y con pestilencia caerán. Qué fuerte y qué duro juicio de Dios a Israel, porque cayeron en la idolatría. Dios trajo, entre otras cosas, dice ahí, pestilencia. Ya estudiamos esa palabra en el hebreo, deber, que significa mortandad generalizada a través de una peste, de una plaga, de una epidemia. Por eso la versión Dios habla hoy, dice así: el Señor me dijo, lamentate dando golpes con las manos y los pies, lanza gritos de dolor por las maldades detestables del pueblo de Israel. ¿Y cuáles eran esas maldades? Principalmente la idolatría. Y dice aquí claramente la palabra de Dios, pues va a morir por causa de la guerra, el hambre y las enfermedades. Entonces las plagas también, además de ser un juicio de Dios contra la maldad del ser humano queriendo lastimar a su pueblo, también es un juicio de Dios contra los que, conociendo la verdad, se apartaron al pecado y a la idolatría. Más adelante en el mismo Ezequiel, pero en el capítulo 14, 21, dice, por lo cual, igual por su pecado, por su idolatría, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Dice 4, ahí lo dice, 4 juicios terribles. Y entre ellos está la pestilencia como juicio al pueblo de Israel que se apartó de Dios, que se fue tras la idolatría. Pero también las plagas a lo largo de la Biblia han sido juicios de Dios. También Dios
en su ira a causa de la maldad del ser humano, ha traído juicio a la humanidad. Ha traído juicio, trajo juicio, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Estaban perdidos en la homosexualidad, en la fornicación, en el adulterio. Estaban llenos de pecado y Dios trajo juicio a Sodoma y Gomorra. Y en los tiempos de Noé también estaban casándose y dándose en casamiento. Alguna vez estudiamos esas palabras hebreas de un desenfreno moral tremendo y Dios trajo un juicio en la humanidad. Pero sabemos que en la gran tribulación, quizás muy pronto, dentro de los juicios de Dios a la humanidad, porque los juicios de la gran tribulación son contra la humanidad, no la iglesia. Ya voy a hacer un panorama muy claro del libro de Apocalipsis muy pronto, pero los juicios que vemos en la gran tribulación son contra la humanidad que se ha apartado de Dios, que ha rechazado el evangelio. Y entre los varios juicios vienen plagas desatadas a través de las trompetas, de los sellos. Por ejemplo, en la sexta trompeta, en Apocalipsis 19:18, si es 19:18 o 9:18. 9:18. Miren, ustedes lean ahí en su Biblia en qué consistían esas plagas, pero vean el efecto de 3 plagas tremendas que va a mandar Dios a la humanidad en tiempos de la gran tribulación. Vean lo que van a provocar estas plagas. Hoy ha muerto alrededor de 500,000 de personas por esta pandemia. Aquí dice que por estas 3 plagas fue muerta, escuchen, la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la humanidad destruida, muerta, por 3 plagas que Dios envía como juicio, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La tercera parte de la humanidad. Ahora uno dice, vienen estas plagas, Dios destruye la tercera parte de la humanidad con su juicio. Pues yo creo que la gente ha de ver caer o va a caer rendida a los pies de Cristo. Apocalipsis 9:20 nos dice la realidad. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, las otras 2/3 partes de la humanidad que queden vivas, viendo las plagas tremendas, dice, ni aún así se arrepintieron. Uno dice, es que la gente a lo mejor con esta pandemia va a venir a Cristo. Sí va a haber gente que venga a Cristo, pero hay gente en su idolatría, en su pecado, en su corazón endurecido, que ni pasando lo que va a pasar en Apocalipsis 9:20, ni aún así se arrepintieron. Y escuchen, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, es decir, su idolatría, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Juicio por su idolatría. Así está mucha gente endurecida. Podrá pasar lo más tremendo en su vida, pero si su corazón está endurecido, si su corazón está apartado de Dios, vive agradado con su pecado, no se va a arrepentir. Pase lo que pase, seguirá en su pecado y en su idolatría. Y sabemos que Dios va a traer otros juicios en Apocalipsis 15, 16, a través de plagas en Apocalipsis 18. Incluso saben que Dios enviará 2 testigos suyos, 2 hombres en tiempos de la gran tribulación, que predicarán el evangelio, pero también anunciarán el juicio de Dios para todos los que han rechazado a Dios, a Jesucristo, al mensaje del evangelio. Y fíjense, a estos 2 siervos de Dios, a estos 2 hombres que van a predicar el evangelio, Dios les dio un poder que lo describe Apocalipsis 11:6. Dice la palabra de Dios: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra, escuchen, con toda plaga cuantas veces quieran. Y sabemos
que van a ser muertos a manos del anticristo. Sabemos que todo ojo lo va a ver, esto va a ser visto en todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías. Cuando Juan escribe cómo iba una persona a morir en tiempos de Juan y todo mundo verlo, pero van a morir, pero la Biblia dice que después de 3 días y medio van a resucitar e irán a la presencia de Dios. Ya veremos en estos días. Estoy preparando, no sé si en martes o en uno de estos temas aquí el domingo, hacer un panorama amplio de Apocalipsis para que sepamos los tiempos que vivimos y lo que bíblicamente se viene. Entonces, estamos viendo claramente que las plagas pueden ser un juicio de Dios por la maldad del ser humano. Dios, que es soberano, puede mandar plagas de cualquier tipo para destrucción de la humanidad que le rechaza, que vive apartada, que no glorifican a Dios, aunque saben que hay un Dios, pero que terminan adorando a las criaturas antes que al Creador. Y hablando de juicio de plagas, Apocalipsis casi termina con juicio de plagas contra quién. Fíjense qué tremendo lo que dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Quien quiera modificar, manipular, torcer las escrituras y agregarle, o como vimos en Éxodo 20, como la religión tradicional cercenó los mandamientos, la Biblia dice que Dios traerá como juicio las plagas que están escritos en este libro. Hay para que reflexionen aquellos que han torcido las escrituras, que se arrepientan y que vuelvan a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Tenemos los pastores la responsabilidad de usar bien la palabra de Dios, de trazarla bien, porque no tenemos nunca ni que agregarle ni que quitarle. Hay que decir la palabra de Dios tal como Él es. Ahora, insisto, la realidad es que en todo juicio divino, pues siempre el verdadero pueblo de Dios, el pequeño remanente, su pueblo es guardado y protegido. Se cumple pues el Salmo 91:10, ni plaga tocará tu morada. De hecho, la palabra de Dios habla de que dentro de las bendiciones que vienen por obedecer la palabra de Dios, por oírla y obedecerla, está que Dios nos guarda justamente de plagas y de muchas cosas más. Fíjense cómo lo dice Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 7:12 habla de protección. Bueno, primero habla de la obediencia, dice, y versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, aquí hay un principio bíblico. Por oír y obedecer la palabra de Dios, Dios mantiene fiel su cuidado y sus promesas y sus bendiciones. Si ustedes siguen leyendo y nos vamos al 15, fíjense lo que dice. Todo producto de la obediencia. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. O como dice la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, dice así: el Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a sus enemigos. Entonces, vemos en la Biblia Dios cumpliendo su promesa, Dios librando a su pueblo de plagas producto del juicio divino, Dios librando, Salmo 91:9, a aquel que ha puesto a Jehová por habitación. Dice la palabra de Dios, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces,
vemos claramente a Dios guardando y protegiendo a sus hijos. Y si en la soberanía de Dios alguien es alcanzado por una plaga, una epidemia, una enfermedad, sabemos y estudiamos hace 8 días, Dios tiene un propósito para bien. Dios usará todas las cosas para bien. Ahora quiero hacer una observación pertinente. Nosotros sabemos que muchas enfermedades, plagas, epidemias, vienen por descuido del ser humano, sea de una sociedad, sea del gobierno, que a veces dicen que si se le escapó del laboratorio, o por la manera de higiene de una población, la falta de higiene, de culturas de sanidad. Una población, una familia, una ciudad se puede enfermar y puede contraer una enfermedad que se contagie fácilmente. Por eso, fíjense lo que sucede cuando Israel sale de Egipto. Acuérdense que salen alrededor de 2 millones de personas. Y cuando se establecen alrededor del Sinaí, Dios comienza a darle al pueblo de Israel, a través de sus líderes y de Moisés, leyes de convivencia, leyes civiles, pero también les da leyes sanitarias. Ustedes lean Levítico sobre todo y Deuteronomio, y Dios les da leyes sanitarias, leyes de higiene. Recuerden que por la convivencia de la humanidad, por exponerse a climas extremos, por quizás animales ponzoñosos, por descuido de la salud de uno, pues podrían venir enfermedades, podrían venir plagas, podrían venir contagios. Y es bien interesante que en Levítico y en Deuteronomio vemos leyes sanitarias. Vemos leyes de higiene que Dios le dicta a su pueblo lo que debían de hacer. Y si había una persona enferma, por ejemplo, de lepra, había ciertas cosas que hacer. No había medicamentos, no había los tratamientos que hoy hay. Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que se den una idea. En Levíticos 14 está hablando de la lepra. Y por ejemplo, el leproso tenía que ir con el sacerdote lo examinaba a ver si ya había pasado la lepra, y si había pasado la lepra, pues nada más se le indicaba una serie de leyes ceremoniales que tenían ellos, pues que tenían que ofrecer a Dios y tenían que sacrificar ciertos animales, etcétera, etcétera. Pero si la plaga o la lepra no era erradicada, incluso se contaminaba la casa. Y fíjense, por ejemplo, en Levíticos 14, 37, va el sacerdote, si no me equivoco es el sacerdote el que va, y examina la plaga, dice ahí. Entonces examina la casa, y si viere manchas en las paredes, recuerden, no había un laboratorio que dijera el sacerdote, a ver, vamos a mandar al laboratorio si estas manchas son de la lepra. No, pero Dios les da sabiduría, Dios les da entendimiento, y va el sacerdote, examina la plaga, y si ve manchas en las paredes de las casas, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote, escuchen, saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Saben qué es eso? Cuarentena. Ponían la casa en cuarentena de 7 días. Nosotros llevamos más de 100. Pero cuarentena, Dios dictando leyes de cuarentena. Y habla de limpieza también, o sea, que el gobierno dé instrucciones de cuarentena, de guardarnos en casa, que haya recomendaciones de sanitizar la casa, que si tu clorito, que si tus toallitas, etcétera. Son normas de higiene preventivas. Estar en cuarentena es una norma preventiva. Y aquí vemos a Dios diciendo, a ver, esa casa que está contaminada, el sacerdote se sale, la cierra y en cuarentena por 7 días. Versículo 39. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, es decir, si no se acabó la plaga, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuvieran en las que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. A ver, vamos a quitar las piedras que están ya contaminadas y se sacaban. Versículo 41.
hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspen. ¿Qué estaban haciendo? Sanitizando esas moradas. Qué interesante. Dios no dijo, estas plagas son juicios. A ver, no, les da normas de higiene y sanidad para no contagiar a más. Incluso miren lo que dice. Versículo 43. Y si la plaga, porque podía ser que ahí acabó la plaga y pues ya vénganse, habiten sin problema, pero si la plaga vuelve a brotar en aquella casa después de que se sanitizó, ¿verdad? Aquí dice después de que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después de que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haber extendido la plaga en la casa, es lepra maligna, inmunda es decir, no hay nada que hacer, la plaga ya está en todo. Y miren la instrucción, qué clara instrucción, versículo 45, derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Qué clara es la palabra de Dios. Normas de sanidad, normas de higiene, y esa lepra no era juicio de Dios. Por eso Dios les dio normas de higiene y de sanidad. Por eso el creyente debe cuidar, hay normas de sanidad, normas de prevención. Debemos cuidarnos, no tomar a la ligera las recomendaciones, sin temor, sin miedo, pero tomando las medidas sanitarias. Lávate las manos, no te toques la cara, porque está comprobado que los virus, cuando los tocamos y están vivos y yo me toco la cara, es una manera muy fácil de contagiar. Entonces son normas de higiene y de sanidad que la Biblia nos recomienda. Yo recuerdo que antes de la pandemia, si por ejemplo un domingo, antes de la pandemia, no ahorita, pero si un domingo alguien iba ahí con una gripilla, medio tosía un poquito, pues no pasaba nada, ¿no? Pues, ay, hermano, cuídese, tómense agüita con limón, y hasta ahí vamos ahí a darle nuestras recomendaciones. Pero hoy si te estornuda alguien, si alguien tose, hasta te haces a un lado, ¿no? Hasta te acuerdas de Dios. Pero por eso hay normas de salud y de higiene según la gravedad del asunto. Y hoy, al haber un virus que es mortal, del que no hay cura, es por eso que las normas sanitarias que se están dictando, quizás algunos países no las están aplicando bien, quizás algunos gobiernos, pero también hay gente, mis hermanos, que no está tomando la prudencia necesaria. Recuerden que hace 8 días, hace 15 días, hace 3 semanas, vimos el Salmo 91, 5 y 6. Nosotros ante una plaga, ante una pandemia, ante un contagio de una enfermedad, no debemos de tener miedo. Dice ahí la palabra de Dios, no temerás. Y estudiamos ahí lo que era pestilencia y la mortandad, que se refiere a enfermedades, epidemias. No debemos de tener miedo. Pero estudiamos que no es un llamado a no tomar las medidas preventivas. Por eso estudiamos Proverbios 22:3, cuando vimos que el avisado ve el mal y se esconde, y los simples en cambio pasan y reciben el daño. E incluso estudiamos la versión Dios habla hoy y la Nueva Traducción Viviente, donde dice que el prudente ve el peligro y lo evita, o la Nueva Traducción Viviente dice el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Entonces, es cierta la promesa del Salmo 91, 9 y 10, que si yo pongo a Jehová por mi habitación, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pero eso no nos debe llevar a la imprudencia, a tentar a Dios, a mí no me pasa nada, y a no tomar las normas sanitarias. Qué clara es la palabra de Dios. A mí me ha tocado ir a lugares medianamente concurridos por cuestión necesaria en estos días, y de pronto sí es triste, preocupante ver gente que no toma la mínima medida
ni cubrebocas, ni una distancia suficiente, no toman ninguna medida, son a la luz de la Biblia, imprudentes, son a la luz de la Biblia, como dice aquí la palabra de Dios, simples o son, dice otra de las traducciones, imprudentes. Tenemos que tener, ya lo estudiamos hace unas semanas, ese equilibrio. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos cuida, los ojos del Señor están sobre los justos, estudiamos hace 8 días, y Él nos cuida, pero a nosotros nos toca ser prudentes, con ese sentido común que Dios nos ha dado, con ese discernimiento debemos atender las precauciones necesarias. Ahora vamos a esta etapa final de estos 2 versículos que leímos hace un rato, porque ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Si Dios dice, Salmo 91, 9 y 10, que al que ha puesto a Jehová por habitación, no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Uno de los medios que usa Dios para protegernos, los describe el Salmo 91, versículo 11 y 12. Pongan mucha atención. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Qué maravillosa verdad, mis hermanos. Dios, para cumplir su promesa de que no nos sobrevenga mal, que plaga no nos toque en nuestra morada, Dios usa a sus ángeles para cuidarnos. Miren, ya hace unos domingos estudiamos Mateo 4, 5 en adelante, que el diablo lleva a Jesucristo, dice ahí el versículo, a lo alto de un templo, y le dijo en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y cita este salmo 91, 11 y 12, cuando él dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesucristo le contestó en el 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya vimos ahí que ninguna promesa de cuidado y protección de Dios me debe llevar a tentar a Dios. A ver, voy a ver si es cierto que Dios me guarda, a ver si es cierto que Dios me protege. Me voy a ir a Tepito a las 4 de la mañana en la noche para ver cómo Dios me guarda. Eso es tentar a Dios. O me voy a meter a un hospital así sin ninguna protección, a ver si es cierto que Dios me guarda de toda plaga. Eso es tentar a Dios. Creo que es muy claro, creo que lo hemos visto de manera muy clara. Pero veamos lo que Dios hace o a quienes Dios usa para cuidarnos, además de que Él mora con nosotros, Él es nuestra fortaleza. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice el Salmo 91, 9, voy a leer desde el 9 para que veamos todo el texto completo. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y viene una de las muchas formas que Dios usa para cuidarnos y protegernos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué está diciendo Dios, mis hermanos, que debe darnos paz, seguridad? Es que Dios tiene ejércitos de ángeles cuidando a sus hijos. Cuidando a sus hijos. La palabra, cuando dice ahí que te guarden, ahí en el Salmo 91, 11, es la palabra chamar, que significa proteger, cuidar. Es decir, la expresión del 11 y 12 del Salmo 91 habla de que los ángeles, Dios en su soberanía les da instrucciones de protegernos, de cuidarnos, son instruidos por Dios para que vengan en nuestra ayuda, en nuestra protección. Qué maravilloso nuestro Dios, que en todo piensa y que manda a sus ángeles a cuidarnos,
a nosotros. Quizás la gran mayoría de las veces ni lo sabemos, pero ¿cuántas veces no los ángeles han venido en nuestra ayuda y tú ni te enteraste? Porque son seres espirituales. Ahorita voy a explicar algunas cosas de los ángeles. No puedo hacer un estudio profundo de los ángeles, pero estoy pensando retomar una serie que vimos hace algunos años sobre los ángeles, quiénes son, cómo actúan, etcétera, etcétera. Pero hoy les voy a dar un panorama general para que sepamos quiénes son esos seres espirituales que nos cuidan. Pero inclusive puede suceder, como narra Hebreos 13:2, recordando hechos del Antiguo Testamento, cuando nos manda que no nos olvidemos de la hospitalidad. Dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Se acuerdan? Le pasó a Abraham, hospedaron un par de ángeles. Entonces, ¿cuántas veces no habrá usado Dios en tu vida y en mi vida a sus ángeles para nuestra protección? Ya retomaremos esa serie para verlo ampliamente, pero debo decir algunas cosas importantes de los ángeles, porque si hay personas que por no estudiar la Biblia, no conocer la Biblia, pues tienen ideas equivocadas de quién son los ángeles. Lo primero que debemos de saber es que los ángeles, perdón, lo bueno es que tenemos sana distancia. Lo primero que debemos de saber que los ángeles nunca han sido ni serán seres humanos. En lo absoluto, el ser humano y los ángeles son dos tipos de creación. Por cierto, del ser humano dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. De los ángeles no dice eso. No sabemos exactamente de qué manera los creó, pero los ángeles son seres espirituales, no tienen carne, son seres netamente espirituales. Entonces, un ser humano nunca va a ser un ángel. Hay gente que cree que los ángeles son seres humanos buenos que murieron y que hoy andan como ángeles volando, ¿no? O hay la idea, de pronto alguien tiene un bebé y pues pasa la tristeza de perderlo y entonces dicen, es que Dios me vio un ángel y ahora el angelito me cuida. No, no existe eso en la Biblia. Los ángeles son seres divinos, creados por Dios, espirituales, que Dios los creó para su servicio, para su alabanza y para servirnos a nosotros, como vamos a ver en un momento. Ahora, una de las cosas importantes de los ángeles que debemos de saber es que igual que nosotros son seres creados, son eternos a partir de su creación, no mueren, a diferencia de nosotros que sí morimos, pero son seres creados. Miren cómo dice Colosenses 1:16. O sea, los ángeles no existen desde siempre, solo Dios es el que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, pero los ángeles tuvieron un principio. Por eso dice Colosenses 1:16, me voy a dar la vuelta acá, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y ahí están los ángeles y ahí estamos nosotros. Ahora, una diferencia de los ángeles y nosotros es que dice Lucas 20:36, es que los ángeles son inmortales como lo seremos cuando estemos en la presencia de Dios. Es una característica que hoy no tenemos. Hoy somos mortales. Perdón, me está raspando la garganta. Sí, ya aquí tengo, ahorita tomo. Entonces, es claro a la luz de la Biblia que ni los ángeles llegarán a ser hombres, ni los hombres llegaremos a ser ángeles. Entonces, son dos especies. Perdón, déjenme tomar agua. Son dos especies distintas en la creación de Dios. Por cierto, de los ángeles, solo de dos se conocen sus nombres, Miguel y Gabriel. Entonces, los ángeles los hay
por millares de millares. Así lo dice Apocalipsis 5:11. Por ejemplo, esta es una escena de ángeles alrededor del trono de Dios, y dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, miriadas de miriadas en el griego, que significa innumerables, significa no se pueden contar humanamente. Y Dios los creó y los tiene organizados. No es que los ángeles ahí andan cada uno haciendo lo que se le antoja. Dios es un Dios de orden. Hay niveles jerárquicos en su actuar de los ángeles. Los ángeles tienen una organización, obviamente comandada por el Padre Celestial, pero tienen una organización. Miren cómo dice el Salmo 89, 5 y 7. Aquí, cuando vean la palabra santos, se refiere a ángeles. Ahorita les pongo dos versiones. Dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Versículo 7: Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuando están alrededor de él. La versión Dios habla hoy dice o traduce como seres celestiales, y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como ángeles. Pero la palabra congregación de los santos, que vimos en la Reina Valera, habla de una asamblea, de una organización. Son seres celestiales organizados, son millares y millares, y Dios tiene una actividad para cada uno de ellos. Hay rangos, cuando estudiemos esta doctrina de los ángeles, algunos le conocen como la angeología, pues veremos que, por ejemplo, hay un arcángel, el que se conoce, Judas 1:9. Ese arcángel se llama Miguel, Judas 1:9. El arcángel Miguel, sí es arcángel Miguel. Y en Daniel 3, por ejemplo, habla de Miguel también con una autoridad como príncipe de príncipes, principales, uno de los principales príncipes. Se refiere a Miguel. La Biblia habla de querubines, aquellos que se dedican a la alabanza a Dios. De serafines solo se menciona en Isaías 6, muy relacionado con toda la profecía que escribe Isaías. También sabemos que hubo ángeles creados que se rebelaron a Dios, comandados por el que ahora conocemos como Satanás, y en quien se originó la maldad, y que son ángeles que llamamos caídos, y que obviamente hoy su objetivo es contra todo el pueblo de Dios. Pero son ángeles también creados por Dios, y también van a tener un final, condenados eternamente. En fin, es muy amplio esto de los ángeles, pero lo más importante es lo que vamos a ver en unos momentos. Ya estudiaremos pues esta doctrina, porque de pronto, incluso dentro de la iglesia, déjense fuera de la iglesia, incluso dentro de la iglesia cristiana, hay enseñanzas que llevan a cristianos a encomendarse a los ángeles, a pedirle a los ángeles, y que tengo mi ángel guardián, y que le oran a los ángeles y que le piden a los ángeles. Hasta rezo hay para los ángeles. Hay doctrinas extra bíblicas que enseñan que los ángeles, pues cada uno tiene su ángel y su arcángel, y que si Chamuel, y que si Rafael, y que si no sé quién. Incluso hay oraciones a los ángeles, ¿no? Leía una que decía así: ángeles y arcángeles, dadme vuestro amparo y protección. Llevad mis súplicas ante el trono del Altísimo, para que tenga bienestar y prospere, y la estabilidad económica lleguen a mí y a mi hogar. Deseo que mi familia tenga lo mejor y no pase necesidad. Suena muy curioso, pero sabemos que el cristiano no le pide a nadie más que al Padre Celestial
en el nombre de Jesucristo. Sabemos que dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No son mediadores los ángeles, ni Santa Catita, ni Santa Catalina, ni nadie más. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, hay grupos sectarios, incluso dentro de la iglesia cristiana, que hablan de que mira, tú tienes tu arcángel y tu arcángel, según, es más, el otro día leía que cada uno tiene un arcángel según su fecha de nacimiento. Entonces dice, a ver, ¿cuándo naciste? Entonces a ti te está cuidando el arcángel fulano. Pero no, esto no tiene ningún fundamento en la Biblia. La Biblia habla claramente de funciones de los ángeles sirviendo a Dios, adorando a Dios, pero lo que veremos hoy, Salmo 91, 11 y 12, por instrucciones divinas, cuidando y protegiendo al que ha puesto a Jehová por habitación, al verdadero creyente, al verdadero cristiano. Y los ángeles, igual que cualquier persona o ser que me digan, exceptuando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los ángeles no merecen adoración. Son seres creados que no deben ser adorados. ¿Se acuerdan de Juan? Allá en el en Apocalipsis 11:9, no sé si es Apocalipsis 11:9, 19. Fíjense, Juan se encuentra frente a un ángel y fíjense lo que pasó. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, se pone un ángel, debió ser gloriosa la presencia del ángel, pues es un ser celestial distinto a nosotros. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Pero vean la reacción de Juan. Y me postré a sus pies para adorarles. Juan, el apóstol, el discípulo amado, doctrinalmente tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, pero debió ser tan impresionante ese ángel, esa creación celestial de Dios, que Juan se postra, pero el ángel inmediatamente le dijo, mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué le dice el ángel? Adora a Dios. El ángel no permitió ser adorado. Y uno dice, bueno, Juan ya aprendió la lección. Tiene un segundo encuentro con el ángel. Apocalipsis 22:8. Insisto, la Biblia escribe cómo sucedieron las cosas. Juan en su humanidad se volvió a impresionar en Apocalipsis 22:8 y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, nuevamente, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces los ángeles no deben ser adorados. Al contrario, a los ángeles los vemos a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento ya lo vimos con Abraham, los ángeles sacando a Lot de Sodoma y Gomorra. Vemos los ángeles en el Nuevo Testamento anunciándole a María, un ángel, de que concebiría a Jesucristo en su vientre. Los ángeles anunciándoles a los pastorcillos que había nacido el Salvador. Los ángeles sirviendo a Cristo en el desierto. Ya en el libro de los Hechos vemos que un ángel libera a los apóstoles de la cárcel. Es decir, los ángeles sirviendo
a la iglesia, sirviendo al creyente, tal como dice Salmo 91, 11 y 12. Dios manda a sus ángeles acerca nuestro para protegernos en nuestros caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Habla de que los ángeles nos sirven y nos cuidan. Miren cómo lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores. Ministradores significa servidores y espíritus se está refiriendo a los ángeles. No son todos espíritus servidores enviados para servicio, escuchen, a favor de los que serán herederos de la salvación. Espíritus ministradores, servidores a favor de los que heredaremos la salvación. Es decir, los ángeles Dios los usa para servirnos a nosotros. La versión Dios habla hoy dice así: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia de salvación. O la Nueva Traducción Viviente dice: por tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán salvación. Yo creo que esto es lo más importante con lo que debemos quedarnos en esta mañana. Los ángeles sirven a los creyentes, los cuidan y los protegen de muchas maneras. Ya estudiaremos en la serie de los ángeles, vamos a prepararla y vamos a compartirla si Dios nos permite, para que sepamos cómo operan, qué propósito tienen, pero insisto, son seres creados, finitos, no merecen gloria y honra. La gloria y la honra es para Dios, no deben ser adorados, pero Dios los usa para servirnos, para cuidarnos, sucedió en Segunda de Reyes, por poner un ejemplo de los tantos que ahorita mencioné, pero en Segunda de Reyes 6:15, que ya leímos hace unas semanas, cuando se levanta, dice el que servía al varón de Dios, a Eliseo, y vio un ejército literal que venía a derrotarlos, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Va con Eliseo y dice: tenemos una multitud aquí del ejército enemigo que nos quiere destruir. Y dice el versículo 16, él le dijo, Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uno se pregunta y dirá, pues el siervo diría: oye, espérame, pues son más aquellos, cuéntalos, nosotros tenemos un ejército muy pequeño. ¿Qué estaba viendo Eliseo que no veía su siervo? Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Aquí no habla de sus ojos físicos. Pues claro que vio al pueblo enemigo. Habla de algo espiritual y dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Dios enviando a sus ángeles acerca de ellos para que los protegieran. Vemos la palabra de Dios cumplida. Si ustedes leen Daniel 3 y Daniel 6, hubo un ángel con Daniel y con sus amigos cuando los amigos fueron echados al fuego, o Daniel a los leones. Ahí aparece un ángel. Finalmente, pues, debemos quedarnos con esta idea: Dios en su soberanía, en su poder, siendo nuestro refugio, nuestra protección, que está al cuidado de nosotros, que es nuestra habitación. Dios usa ángeles para cuidarnos. Quizás alguien tenga un testimonio. Lo importante es darle la gloria y honra a Dios del cuidado que tiene de nosotros, aún usando a sus ángeles. He oído testimonios, yo podía contar alguno, pero lo más importante es saber del cuidado y el amor de Dios por sus hijos, que envía a su ejército celestial para cuidarnos. Me acuerdo de un testimonio hace muchos años de un pastor
iba camino a la iglesia, contaba él, y le salieron al encuentro 3 maleantes armados para asaltarlo. Lo arrodillaron: danos todo lo que tienes, aquí te vas a morir. Él se puso a orar. Él no vio nada, pero él narra que de repente vio la cara de sus asaltantes y despavoridos corrieron, huyeron. Dice, el pastor decía: yo no vi absolutamente nada, pero estoy seguro que Dios envió a sus ángeles acerca de mí para que me protegieran. Eso es maravilloso, Dios usando a sus ángeles para cuidarte, para cuidarme. ¿Cuántas veces, quizás algún día, una vez a alguien le pasó? Yo recuerdo, o mi esposa recuerda, mi hija se cayó de una manera muy grave y crítica de un carro del súper siendo una bebé, y de cabeza contra el piso de mármol, y uno sabe y entiende que alguien intervino ahí porque no le pasó nada. Está muy bien, mírenla. No le pasó nada. Estoy seguro que había ángeles de Dios guardándola. Y podríamos analizar nuestra vida y decir: me acuerdo cuando una vez pasó esto y de manera inesperada alguien hizo o vi o pasó. Dios manda a sus ángeles acerca de nosotros para cuidarnos. Gracias a Dios por su cuidado, mis hermanos. Es muy amplio el tema de los ángeles. Les podría decir por último que dice 1 Corintios 6:3 que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Ahí habla la palabra hebrea crino, habla de gobernar o habla de regir. Es decir, en el gobierno que tendremos con Jesucristo estaremos sobre los ángeles. Esto es obra de la soberanía de Dios. Pero quedémonos con estas maravillosas verdades. Voy a volverlas a leer. Salmo 91:9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Déjenme, se los pongo en 2 versiones más. Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Nueva Traducción Viviente dice: pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Qué maravilloso nuestro Dios, mis hermanos. Que por su gracia, misericordia, como nuestro Padre Celestial, que dice 1 de Pedro 5:7, que tiene cuidado de nosotros, da órdenes a sus ángeles para que te cuiden y me cuiden. Qué maravilloso el amor y el cuidado de Dios por sus hijos. Sí estamos pasando momentos difíciles, momentos críticos, sobre todo en la parte económica, algunos de salud, ya les contaré, sino hoy el martes, algunos avances de quienes han estado enfermos en estos días, pero Dios está al cuidado. Si tú y yo hemos puesto a Jehová, al Altísimo por habitación, no te sobrevendrá mal, no hay plaga que toque tu morada, porque Él mandará a sus ángeles que te cuidan y te protejan. Qué maravilloso saber que hay un mundo espiritual, nosotros no lo vemos. Por eso tuvo que orar Eliseo para que abriera los ojos de su servidor y pudiera ver los ángeles peleando con ellos, o los apóstoles siendo librados literalmente por un ángel que abre los candados. Dios tiene sus ángeles cuidando a sus hijos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Alabemos a Dios, mis hermanos. Quedémonos con esta paz, con esta seguridad de que Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra sombra, el que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y que hay ángeles que tienen órdenes de cuidarte, tienen
órdenes divinas de cuidarnos, al que ha puesto a Jehová por habitación. Vamos a despedirnos en oración. Padre Celestial, qué maravilloso es saber que tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres, Padre Celestial, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y hoy hemos recordado que al ponerte por habitación, al tener una comunión real y verdadera contigo, vivir para servirte y adorarte, saber que en medio de un mundo de maldad, en un mundo lleno de peligros y tragedias producto de la maldad del ser humano, tú guardas a tu iglesia, tú guardas a tus hijos. Tu palabra dice que no debemos de tener miedo a nada absolutamente, porque tú nos cuidas, porque tú tienes un propósito en nuestras vidas, y que aún la misma muerte para el creyente es ganancia. La misma muerte para el creyente es estar muchísimo mejor, porque estaremos con Cristo. Pero qué maravilloso saber esta mañana que mientras estamos peregrinando en esta tierra, tú cuidas de nosotros y aún tienes ejércitos de ángeles cuidando a tus hijos. Tu palabra dice que son ministradores que nos sirven, que operan a favor de nosotros, los que hemos de ser salvos, Padre Celestial. Te damos gracias porque sabemos que no merecemos nada, que todo es mérito de la obra de Jesucristo en la cruz. El acceso a estas bendiciones, a estas promesas de tu bondad y misericordia, nos lo dio Jesucristo cuando nos salvaste por tu gracia. Gracias, Padre Celestial. Si quieres, ahí en tu lugar, ponte de pie ahí en tu lugar, en tu casa. A lo mejor alguno está acostadito. Ponte de pie y dale gracias a Dios. Levanta tus manos y adórale, dale gracias. ¿Saben qué? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y dice la Biblia en primera de Juan 3:3 que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero mientras llega ese día, sábete con toda claridad que Dios tiene cuidado de ti, que Dios tiene aún ángeles cuidando tu hogar. Te adoramos, Padre Celestial, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.